Nuestra lección de hoy es la sabiduría o el discernimiento. Es una de las habilidades de la mente que discierne, que sabe, que comprende, que recibe orientación, que ve, que analiza, que tiene inspiración. Todo eso es sabiduría. Debemos reclamar mucha sabiduría siempre. No podemos hacer las cosas descabelladamente, ni precipitadamente. Tenemos que hacerlas con sabiduría. Porque Dios como sabiduría está activo y nos está enseñando siempre. Nos está orientando a la manera como debemos hacerlo. La sabiduría de Dios. Dios es sabiduría, pero es amor. Dos atributos muy importantes. Es decir, Dios no es una persona. Y hay que descartar eso. Por todos los medios hay que quitarlo y sacarlo de la mente. Hay que despojar la figura Dios, la imagen Dios o la persona Dios de aquí. Porque esta imagen mental nos roba toda la energía que nosotros podamos tener. Tenemos que cerrar esa puerta en donde las imágenes que hemos preconcebido están allí activas y hacer que éstas desaparezcan y tratar de ubicarnos y descender hacia la parte detrás del corazón y la boca del estómago, que son los centros del amor y la sabiduría. El amor y la sabiduría. Aquí en la boca del estómago y detrás del corazón están los dos centros gangliónicos, los dos centros de energía que generan amor y sabiduría. En la Biblia encontramos la sabiduría representada por Santiago, el hijo del Zebedeo. Y encontramos el amor representado por Juan. Juan y Santiago son hermanos. Jesús lo denominó los hijos del trueno. Queriendo decir que estas dos habilidades tienen que estar unificadas. La sabiduría puede actuar sola. Pero el amor es muy peligroso que actúe solo. Es necesario que el amor y la sabiduría estén unificados. Porque como hermanos representan las dos habilidades que mueven nuestra conciencia. Por eso se llaman los hijos del trueno. Porque cuando estas dos habilidades comienzan a generar este conjunto de nervios que está detrás de la boca del estómago, comienza a activarse y un voltaje supermental comienza a generar a través de nosotros. Entonces es muy importante conocer qué es la sabiduría, analizar la sabiduría y trabajar con ella. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el divino saber. Sabiduría es el principio y manifestada en mí es la manera como yo sé hacer las cosas. Es saber hacer las cosas. Porque a veces sabemos las cosas, pero no las hacemos. Y nos acordamos de que sabíamos con el tiempo, o después de que hemos cometido el error. Decimos, si yo sabía hacer eso, ¿por qué no lo hice? Mira, si yo recibí la orientación de eso, ¿por qué? ¿Qué me pasó? Somos lentos para reaccionar y para comprender. No estamos receptivos. Somos cortos en sabiduría y en discernimiento. Esto le pasa muy normalmente a la raza humana, que actúa precipitadamente y no usa la sabiduría en todos los asuntos. Hay que trabajar con ella, decretar sabiduría y aplicarla en la vida diaria, porque la sabiduría es necesaria y representa la iluminación del alma, es divina intuición. Nosotros, dentro de esta corriente del nuevo pensamiento, el ministerio de oración trabaja con sabiduría siempre, porque sabiduría es iluminación. Y siempre oramos por iluminación con la gente. Esa es nuestra misión, orar por iluminación. Porque nosotros no sabemos qué la gente quiere, cómo la gente puede recibir la ayuda. Entonces oramos por iluminación para que esa sabiduría infinita ilumine a esos seres, a esas almas. Entonces no estamos orando por nada específico, sino que estamos orando
por la iluminación que cada uno necesitamos. Necesitamos mucha iluminación. Orar por iluminación es orar por sabiduría. Trabajar por iluminación es trabajar por sabiduría. Sabiduría es iluminación. Y debemos pedir sabiduría. Salomón, por ejemplo, que representa la sabiduría. El personaje de la Biblia que más representa la sabiduría es Salomón, conocido como el rey sabio. Y Salomón, cuando fue nombrado rey de Israel, él se va a Dios en el silencio y le dice: dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Se le aparece el Señor a la noche en sueño y le dice: como no has pedido ni oro ni plata, serás el hombre más sabio del mundo y el más rico. Porque no pidió ni oro ni plata. Pidió sabiduría. Yo digo que debemos reclamar siempre: Padre, ilumina, dame sabiduría. Revela tu Santo Espíritu a través de mí. Enséñame. Oriéntame. Y estoy. Es lo único por lo que se debe reclamar siempre. Porque trabajando con sabiduría, lo demás viene por añadidura. También la sabiduría que está ubicada en la boca del estómago, ese centro de la sabiduría, está representado por la casa de la justicia, la casa del discernimiento, la justicia, el recto juicio. Entonces, cuando reclamamos sabiduría y recto juicio para hacer las cosas, Padre, oriéntame en esta situación, ilumíname en esta situación. Yo no sé hacer estas cosas. El que reclama sabiduría, por mucho que sepa, ese es bendecido. Y a eso es que Jesús se refiere cuando dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque a Dios es el reino de los cielos. Porque aquel que reclama siempre sabiduría sabe que por mucho que sepa, por muy buen conocimiento intelectual que tenga, le falta mucho. Pero aquel que dice: yo ya lo sé todo, ese que se enorgullece de saber algo, ese lo pierde todo. Dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Derrama tu Santo Espíritu de luz. Ilumina. Es lo único que debemos orar siempre. Mucha iluminación. Mucha iluminación. Orar por mucha iluminación. Reclamar mucha iluminación. Orar por iluminación. Porque Dios es luz. Dios es sabiduría y es luz. Y esa luz ilumina. Como luz ilumina, como sabiduría orienta. O sea, que como sabiduría nosotros vemos con claridad. Vemos. Por eso es que a veces tenemos un problema, una situación. Y de un momento a otro se nos ilumina la mente y vemos esta es la manera para hacerlo. Esa es la orientación divina. La sabiduría es del Espíritu. Nadie sabe. Todo el mundo tiene esa sabiduría espiritual. Uno puede tener relámpagos de comprensión en cualquier momento. Pero la clara luz del Supremo brilla brillantemente sobre nosotros cuando nos volvemos obedientes y receptivos a sus amonestaciones. Jesús siempre escuchaba la interna voz. Y debemos irnos al silencio. Aprender a entrar en el silencio para escuchar la voz interior. Esa voz que habla en el silencio. Esa voz que no es una voz vernácula, sino una sensación de gran seguridad de que todo está bien. Entonces es muy importante trabajar. Al trabajar con la sabiduría, que es ese divino saber, y al reclamar sabiduría constantemente, a reclamar iluminación para hacer las cosas, entonces no tengo por qué estar preocupados, porque esa misma orientación nos abre el camino y nos guía, nos enseña para saber lo que tenemos que hacer.
Así la clara luz de la verdad de la mente divina brilla firmemente sobre nosotros cuando nos volvemos obedientes y receptivos a sus amonestaciones. Hay que estar obedientes y receptivos. Jesús siempre escuchaba la interna voz. Era obediente a ella en su apacible y modesto trabajo entre la clase más humilde de los hombres. Era muy obediente a esa orientación. Y hay que ser obediente, muy obediente. Uno se va a oración. Por esto nosotros decimos a las personas, lleven oración, pongámosle en oración. Trajemos con esa conciencia de oración. Levantémonos en oración. Y de esa manera, la orientación llega. Porque la oración cambia nuestra actitud. Es más, poner las cosas en oración es dejar que esa sabiduría infinita trabaje en el silencio. La voz callada y suave trabaja en el silencio. El silencio es para escuchar, no para hablar. A veces oramos mucho y escuchamos poco. Oramos pidiendo y no escuchamos lo que Dios nos dice. Es muy bueno orar y hablar hablar positivamente, y es muy importante hacer la oración. Pero el momento para Dios es muy importante. Padre, ilumíname. Aquí estoy recibiendo orientación. Si no te dice nada, no te preocupes, pero está receptivo. Algo capta, algo recibes. La orientación siempre llega. Siempre. Entonces no hay por qué estar ansioso. No hay por qué estar preocupado. La orientación siempre llega. La orientación es abundante. La orientación es segura. Cuando aprendemos a escuchar. Una de las técnicas que enseña la escuela Unity es entrar en la fase del silencio. Enseñamos la oración como punto básico de partida. Enseñamos la concentración, centrar nuestra atención en lo que oramos. Enseñamos la relajación. Enseñamos la respiración, cómo se controla la respiración. Pero lo que más nos interesa es llevar al estudiante al silencio. Llevarlo al silencio. Nosotros tratamos de llevar al estudiante al silencio, a que aprenda a escuchar. Krishnamurti decía, cuando tu cuerpo deseare algo, detente y reflexiona si tú mismo lo deseas. Pero es necesario internarte en lo profundo y escuchar la voz de Dios, que es tu voz. Es necesario escuchar esa voz de Dios, que es mi propia voz. No hay otra voz. Dios habla a través de mi voz. Porque Él y yo somos uno. Esa unidad es la que hay que practicar, hay que trabajar con ella. El discernimiento espiritual siempre pone la sabiduría sobre las otras facultades de la mente. Es puro saber. Y viene cuando encendemos la luz interior. Cuando nos volvemos a esa luz interior, va generando el discernimiento. Dice Santiago, la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego sosegada. Porque la intuición que viene de lo alto es como la luz que pasa por el prisma. Es pura. Una idea es pura en esencia. Toda idea es perfecta. Ahora, cuando pasa por el prisma de la mente, para llevar esa idea a la manifestación, allí viene el trabajo. Porque entonces la manifestación ya es sosegada, está sometida a los hombres, a la capacidad como le podemos dar a esa idea, la forma que le podemos dar a la idea. Por toda idea es perfecta. Por eso el hombre es la idea perfecta en la mente divina. Y nosotros hemos hecho de esa idea, que somos cada uno lo que queremos. Pero la esencia de la idea es perfecta.
Esto significa que cuando llamo al recto juez a la acción, ¿acaso encuentro mis normas de rectitud o error pasando por rápidos cambios? Es muy importante que eso pase por cambios rápidos. Pero si me sostengo firmemente en el Señor como mi guía supremo, seré guiado a toda la rectitud. Seré guiado a actuar correctamente. Porque la orientación divina nos sirve como de guía para actuar correctamente. Nadie que invoque la sabiduría actúa locamente ni actúa desbocadamente. Entonces, con la sabiduría vamos entrando a una conciencia de orientación y rectitud. Cuando insisto en esta facultad sabedora de todo dentro de mí, me vuelvo consciente de la irradiación del Cristo, encendiendo mi mente y todo mi ser se ilumina. Mis pensamientos se aceleran por medio de la relación consciente con el Espíritu. Y esa aceleración del pensamiento es muy importante. Muy importante. Una de las cosas que más activa la corriente del nuevo pensar es el mismo pensar. Porque activamos ese poder. El hombre no es un ser pensante, el hombre es un ser con la capacidad de pensar. Es un ser espiritual, cada día pensando en nuevas dimensiones. Entonces, ese aceleramiento espiritual, por medio de la relación consciente con el Espíritu, es lo más importante. Así soy inundado de nueva vida, porque ese aceleramiento espiritual genera en nosotros nueva vida, nueva actividad, nuevo comienzo, nuevo avivamiento. Y comenzamos a levantar nuestro organismo sobre las corrientes desintegradoras del pensamiento. Porque nosotros nos hemos conectado con la corriente negativa del pensamiento. ¿Cuál es esa corriente negativa? Que nosotros pensamos en la fatalidad, en todo lo negativo. Pensamos en pobreza, en escasez, en miseria, en desolación, en inseguridad, en mala suerte, en condiciones, toda clase. Nosotros estamos conectados. Y hemos degenerado en el pensamiento. A veces decimos, pero fulano piensa así. A veces nos aterramos como una persona piensa. A bueno para acabarlo, a bueno para destruirlo, a bueno para hacerle daño. ¿Cómo le hago daño? A bueno para desquitarlo. Pero como la gente piensa. Y nos da ira y nos enfurecemos con las cosas. Y si no podemos desquitarnos de alguien, buscamos quién se desquita. Eso se llama la desintegración de la corriente del pensamiento. Y eso es lo que está hoy desintegrado. La gran corriente del pensamiento está desintegrada. Y está desintegrando al hombre porque está conectada a la corriente de tierra. Y la corriente o conciencia de la raza está degenerando en el hombre. Le está moviendo a cosas más bajas. Hacer cosas peores. Y hacer lo que está por debajo hasta de lo que el mismo animal hace. Entonces, es necesario levantar nuestro pensamiento de esa conciencia tierra, conciencia terrenal. Y así no solo estamos redimiendo nuestra mente, sino salvando también nuestra carne de la corrupción. Pero este no es un trabajo de un día. Es una labor. Y comenzando aquí no sabemos dónde termina. Una labor difícil. Una labor que hay que desarrollarla cada día. Una labor con la que hay que trabajar.
Cada día debemos reclamar mucha sabiduría y mucha comprensión. Mucha sabiduría. La comprensión espiritual nos revela que la resurrección del cuerpo, de la muerte, no debe confinarse simplemente a Jesús, sino a todos los hombres que comprenden la verdad y la aplican como Jesús la aplicó. Jesús aplicó la verdad. Jesús se iba a esa voz callada y suave que le revelaba. Jesús vivía en continua conciencia de orientación. Jesús buscaba cada día la manera de hacerse uno con esa sabiduría divina. Jesús es el tipo de hombre que cada día debemos de seguir. Cada día necesitamos nosotros no solo comprender a Jesús como máximo exponente de esta corriente del nuevo pensamiento, porque Jesús fue el prototipo de mensajero para esta era. Él no fue comprendido hace 20 siglos. Apenas hoy estamos en capacidad de comprender a Jesús en la dimensión que Él enseñó. Entonces la comprensión espiritual nos revela cuál es la verdadera resurrección. Por eso en esta cuaresma nos estamos preparando para una completa resurrección. Para resucitar, para que nuestro verdadero ser interno emerja, fluya, se desenvuelva, se desarrolle en mi propia humanidad. Jesús nació dentro de los pañales de la humanidad de la raza. Pero dentro de esa humanidad se reviste de divinidad. Purifica su cuerpo templo y lo levanta de la muerte. Y esto es lo más importante. Jesús está vivo. Y el mensaje de la resurrección es que Jesús, como maestro, está vivo y está con nosotros siempre orientándonos, iluminándonos a nuestro mayor bien. Hasta que nosotros podamos despertar ese mismo caudal de energía crística que desarrolló Jesús. Entonces, seguimos a Jesús en sus enseñanzas y lo que Jesús despertó lo estamos despertando nosotros. Y comienza el refinamiento de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Y entonces, todos los hombres que vibran en la esfera de la corriente que enseñó Jesús, comenzarán a comprender la verdad. Y esa verdad los hará libres. Porque el que comprende la verdad y la pone en práctica, ese ve resultados. Dentro de estas lecciones de Cuaresma, están las lecciones de la Biblia. Las personas que tengan su Biblia pueden leer en Mateo capítulo 7, del 1 al 12. Capítulo 7, del 1 al 12. Esa lección de Mateo, capítulo 7, del 1 al 12, es lo que habla de sabiduría. El color de la sabiduría es amarillo. Está ubicado ese centro de la sabiduría aquí en la boca del estómago. Y es la habilidad que nos ayuda a discernir constantemente. A discernir. Y debemos reclamar siempre mucha sabiduría para todos. Es más necesaria, como le decía al principio, la sabiduría que el amor. No es delito amar a una persona. Lo que es peligroso si no uso la sabiduría, es que no se puede derrocar. En cambio, si yo uso sabiduría, yo puedo amar a una persona con sabiduría. Tener un negocio con sabiduría. Trabajar con sabiduría. Para todo hay que usar la sabiduría. Pero no podemos dejarnos desbocar simplemente por el amor. Nuestra lección de mañana es el amor. Es muy bueno compaginar estas dos lecciones, la sabiduría y el amor, porque son hermanos.
representados por el hijo de los hijos por los hijos del Zebedeo. Los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, representan la sabiduría y el amor. Así como hablábamos de la fe y la fortaleza, Pedro y Andrés, que son hermanos. Esas 4 habilidades, así como esos 4 discípulos de Jesús, formaban el círculo místico de Jesús. Eran los que él reunía para las cosas más importantes. Y si nosotros reunimos esas 4 habilidades, la fe y la fortaleza, la sabiduría y el amor, las otras 8 habilidades trabajan alrededor de estas. Pero estas son las 4 más importantes. La sabiduría y el amor, la fe y la fortaleza. Y son habilidades que hay que trabajar diario. Y uno debe tratar de analizar en cuál está fallando. Si las cosas le están sucediendo fuera de control, reclame sabiduría. Bueno, yo no supe hacer eso. Yo necesito ayuda espiritual. Reclame. Si está débil, trabaje por fortaleza. Uno sabe cuando necesita ayuda espiritual. Trabaje por fortaleza. Dedique tiempo para fortalecerse. Porque la gente no quiere sacar tiempo. La gente quiere que le hagan las cosas. Que le vengan por arte de magia. Pero no quiere hacer su trabajo. Y como le decía ayer, el boxeador, para desarrollar músculos, tiene que lanzarse al ruedo, a pelear. El toreo tiene que lanzarse a la fiera. Así sucesivamente. Si nosotros queremos fortalecernos, tenemos que comenzar a desarrollar los músculos de la fortaleza. Y la fortaleza es necesaria. La fe, si no hay seguridad, la fe no trabaja. Entonces, la fortaleza y la fe, con la sabiduría y el amor, trabajan unificadas. Cada una hace el trabajo necesario. Y todas son importantísimas para el desarrollo espiritual del individuo. Porque cada uno sabe en dónde está fallando. Ese es el gran discernimiento espiritual. Bueno, comprendemos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando a mí? Si me atrae esta situación es porque algo pasa en mi vida. Yo necesito buscar la manera de normalizarme, de levantarme, de superarme, de cambiar y seguir adelante. Podemos trabajar con estas habilidades. La sabiduría principalmente, que representa ese discernimiento espiritual. Y cuando nos conectamos con la mente divina y recibimos orientación, estar muy receptivos para ponerla en actividad. Poner en actividad lo que hemos recibido. El Espíritu siempre nos orienta. Dios siempre está en nuestro camino. Esa luz siempre brilla. O sea que no estamos solos. No es simplemente orar. Es que hay que desarrollar y trabajar con esa luz. Trabajar por iluminación. Para que de acuerdo a la ley de equidad y orden divino las cosas se manifiesten. Es más, cuando nosotros oramos por alguna cosa, es muy peligroso decir, bueno, esto tiene que manifestarse, no importa cómo sea. No. Eso es malo, es dañino. Hay que orar con mucha sabiduría. Porque la oración es poderosa. Es decir, yo no puedo decir, yo voy a orar ahora por $100,000 y no importa lo que suceda, me tienen que venir. Como mucha gente que ha dicho, no, me interesa solamente conseguir dinero, no importa cómo sea. Eso es fatal. Porque con ese poder de la palabra la gente se pone a hacer dinero. Pero entonces atrae condiciones. Así mismo la persona que dice, esto lo tengo que hacer por encima de lo que se sea. Es muy peligroso. Siempre es bueno orar, reclamar sabiduría y saber que de acuerdo a la ley de equidad y orden divino y por la ley de gracia, las cosas aparecen. De acuerdo a la ley de equidad y orden divino, por la ley de gracia, estas cosas aparecen. Gracias, Padre, porque de acuerdo a tu ley de gracia y en orden divino, esto aparece. Gracias, Padre. Lo reclamo en el nombre de Jesucristo.
Lo reclamo. Gracias porque de acuerdo a la ley de equidad y orden divino esto aparece. Entonces, no estamos precipitando que las cosas aparezcan cuando yo quiero, ni cuando las necesito, sino de acuerdo a la ley de equidad y orden divino. Entonces, es muy importante trabajar con esa conciencia, de acuerdo a la ley de gracia. Esto es orar con sabiduría. Orar por sabiduría. No es lo mismo la dama que dice, yo voy a casar con ese hombre, pase lo que pase. Y al mes de casar dice, yo tengo que divorciar de este hombre que no lo resisto. Es un peligro. Es un peligro. O decir, yo me tengo que ir para tal parte ahora. No, esto está en orden divino. De acuerdo a la ley de equidad y orden divino, eso va a aparecer. Gracias, Padre. Eso es orar por sabiduría. Conozco todos estos asuntos en las manos del Padre. No estoy ansioso, ni preocupado, ni tenso. Eso está en oración. Eso está en las manos del Padre. Reclamo la orientación divina. Eso está en las manos del Padre. Gracias, Padre, porque eso está en tus manos. Esa es la manera de orar. Esa es la manera sabia para ver resultados efectivos. Y esto es usar la sabiduría, que es una de las habilidades que debemos tener latentes siempre. Latentes. Vamos a afirmar. Cristo en mí es mi gloria. Punto. Cristo en mí es mi gloria. El brillo de su presencia borra toda oscuridad. Yo estoy lleno de luz. Estoy despertando la realidad de mi verdadero ser. Cristo en mí es mi gloria. El brillo de su presencia borra toda oscuridad. Yo estoy lleno de luz y de vida.